Bienvenidos a Corea para un principiante. Hoy vamos a hablar del sistema educativo de Corea del Sur, ya que Corea es un país que tiene un sistema educativo bastante exigente y los estudiantes coreanos pasan su mayor tiempo dedicando al estudio. ¿A qué se interesa? Sí, y por eso pues vamos a hablar con alguien que sepa hablar español, evidentemente, para que nos lo pueda contar y que todos puedan entenderlo. En el día de hoy vamos a recibir a Álvaro Choi, que si lo diríamos en coreano sería Choi, porque él es mitad coreano, mitad español, pero eso no es lo importante, porque él es profesor de Economía en la Universidad de Barcelona y además ha hecho un análisis de políticas educativas de la República de Corea, así que es un experto. ¿Qué te parece nuestro invitado de hoy, Yuna? Pues perfecto, porque él sabe muy bien tanto de España y como de Corea. Entonces vamos a ver cómo, según su punto de vista como experto del sistema educativo de Corea y España, que nos va a contar. Lo primero que te queríamos preguntar para que aquellos que sepan menos sobre el sistema educativo de Corea del Sur se puedan enterar un poquito más, ¿cuáles son las diferentes etapas que podemos encontrar en este sistema y en qué edades están comprendidas cada una? Bueno, la estructura, bueno, en primer lugar, buenas tardes a las dos. Encantado de estar con vosotras. Y bueno, el sistema educativo coreano en realidad se estructura de una manera muy similar a la nuestra. Cambian un poquito el ancho la amplitud de los distintos niveles, pero tiene un nivel de educación primaria que va de los 6 a los 12 años, 6 años. Luego tiene 3 años de educación, lo que sería aquí la ESO, de middle school. Y luego tiene 3 años de educación secundaria superior, lo que sería el bachillerato, que iría el primero de los 6 a los 12, de los 13 a los 15 y 16 a los 18 tendrías el bachillerato. Naturalmente también existe educación infantil, pero bueno, esta no es obligatoria tampoco, como no es aquí tampoco en España. Y luego ya naturalmente una vez has acabado educación secundaria superior, puedes acceder si quieres a Junior College, que serían 2 años, son ciclos más cortos, algo parecido a nuestras antiguas diplomaturas, y luego tienes, si no, puedes acabar un grado, 4 años también. Pues, si quieres seguir, hay máster, hay doctorado. Pero la Claro, estructura pero es más fácil. similar. Sí, es algo similar a España, pero si preguntamos sobre la edad obligatoria de la enseñanza del sistema educativo de Corea y hasta qué edad es obligatoria cruzar este sistema educativo. Bueno, también es muy similar aquí a España. En España tenemos educación obligatoria 10 años, que es desde toda primaria y la ESO, que son otros 4 años. En Corea son 9 años, son 6 años de primaria y 3 de secundaria inferior, lo que es middle school. Lo que pasa es que, aunque no sea obligatoria, a diferencia de lo que sucede aquí, en Corea la mayor parte de alumnos continúan estudiando, que no es obligatoria, continúan estudiando educación secundaria superior. Hasta los 15 años. Nosotros en ese caso seríamos hasta los 16, ¿no? Sí, porque ya digo, no me sé ni el mío. Vamos a ver, hasta que acabas, como las tasas de repetición son prácticamente nulas también en Corea, es prácticamente hasta que acabas educación secundaria. Sí, hasta secundaria, sí, básicamente. Un tema que interesa mucho a la gente es cómo es el sistema de puntuación allí, porque aquí en España funcionamos del 0 al 10, pero en cada país es diferente. Sí. Bueno, allí utiliza sistema numérico. Luego es posible que lo traduzcan en función del instituto, etcétera, que lo traduzcan a un sistema de puntuación más parecido al de Estados Unidos, A, B, C, D, pero los sistemas en los exámenes son por números, son numéricos. Y básicamente, además, el sistema numérico lo que te permite es establecer el sistema de competición tan estricto que existe dentro de los propios centros en los que incluso cada alumno sabe cuál es su posición dentro del ranking en comparación con el resto de Sí, compañeros. es El hecho verdad. de Esa es sacar... España. Sí, es así. Yo he visto a familiares en secundaria, ya los últimos años de secundaria, que eran importantes para poder acceder a la universidad, bueno, estando preocupados porque habían sacado un 97 sobre 100 o un 96 sobre 100, porque había compañeros que habían sacado Sí. un 99, lo cual a mí me sonaba totalmente extraño, ¿no? Viniendo del entorno en el que nos movemos aquí en España. Sí, porque además, bueno, hay que decir que tú eres mitad español, mitad coreano, o sea que tienes un poquito conocimientos de ambas culturas, pero sí que es cierto que aquí esa competitividad no se vive tanto, pero
Dentro de esa competitividad hay algo muy importante para los coreanos y es qué horarios tienen de estudios, cómo es el horario de un estudiante coreano típico, pues de cualquiera de las etapas que encontramos de estudios. Ujú. Bueno, el horario en realidad, lo que es el horario escolar, es muy parecido al de aquí. Sería de 8 a 4, con un breve descanso para la comida, sobre la 1:30, dependerá un poquito de la organización interna, pero básicamente sobre las 4, entre 4 y 4:30 acaban prácticamente todos los centros. La cuestión es que en Corea la jornada de estudio no suele acabarse ahí. Los alumnos desde edades muy tempranas empiezan bueno, ya pues con 6, 7, 8, incluso antes, años de edad, empiezan a acudir a clases de refuerzo por las tardes, en las cuales, pues bueno, no solamente repasan los contenidos que hayan podido realizar en el colegio, sino que en algunos casos incluso adelantan el contenido del curso siguiente o de hasta 2 cursos por delante, para tratar de tener esa pequeña ventaja sobre sus compañeros. Así que una jornada puede alargarse desde las 8 hasta las 4 de la tarde, hasta las 4:30, y básicamente luego tienen ahí esa horita de desplazamiento, que suele ser la hora que aprovechan para jugar con el móvil en el metro, o cogiendo incluso algunos de los autobuses que les llevan hasta alguna de las academias. Y luego, una vez llegan a una de estas academias, Hagwon, allí ya pues pueden quedarse a lo mejor hasta las 10 de la noche. Y bueno, pues porque hay una normativa que prohíbe extender el horario más allá de las 10 de la noche. Pero esta normativa es relativamente, bueno, ya tendrá ahora 7 años, 8 años de antigüedad, pero era normal pasearse por ciertos barrios de Seúl en los que hay una mayor acumulación de estas academias y encontrarte alumnos a las 11 de la noche saliendo, alumnos de 13 años, 14 años, paseando a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, sabiendo que al día siguiente se tenían que levantar a las 6 porque tenían que ir a la escuela el día siguiente. Similar los colegios en España, pero obviamente, como ha dicho usted, que tenemos extra horario después de estudio, y también si hablamos de bachillerato, en bachillerato hay un concepto bastante interesante que se llama yaja, que básicamente significa autoestudio después de las clases, pero este yaja se realiza también en el colegio, en bachillerato. Pues, ¿usted qué opina sobre este horario extra para estudiar más cosas aún, después de cenar incluso? Tiene la vertiente positiva, por sacarle la vertiente positiva, es que bueno, los alumnos aprovechan el tiempo en actividades que bueno, son más o menos productivas y no se dedican a otro tipo de actividades que podrían no serlo tanto, pero naturalmente impiden el desarrollo de otro tipo de competencias, habilidades, pues, habilidades de relación social. Incluso en bachillerato no es muy habitual que los jóvenes en Corea practiquen deportes, pero es que no hay tiempo. Básicamente no hay tiempo, incluso los fines de semana, creo que sigue siendo así, cada 2 fines de semana, los sábados tienen que acudir a clase también. Por tanto, el hecho de que haya este tipo de actividades desarrollándose y esta presión de forma constante, pues tiene bueno, efecto positivo, naturalmente. Cuantas más horas le eches, mayor la puntuación que obtienes normalmente, salvo que te desmotives mucho. Pero, por el contrario, pues bueno, tiene efectos negativos en el desarrollo psicológico también de los alumnos, claro. Al margen de la presión que supone para los hogares, porque supone una presión muy importante, especialmente durante los años iniciales, sobre las madres, que son quienes suelen acompañar a los hijos en el estudio en el hogar, en el estudio en clase. La cuestión que comentabas acerca de por qué se quedan los alumnos luego incluso en el propio centro para seguir estudiando una vez acabada la jornada. Bueno, fue una de las medidas que se tomaron para que los hogares no tuvieran que hacer frente a ellos de su propio bolsillo, los Hagwon, porque el Hagwon es muy caro. Supone, pues, básicamente, pagar 5 horas por las tardes o 4 horas de clase particular cada día de la semana. Por lo tanto, el coste es muy elevado y eso provocaba fuertes desigualdades sociales. Y entonces, bueno, se optó que los propios centros pudieran ofrecer este tipo de servicios para que los deberes, para que las clases de refuerzo no se dieran fuera de los centros, que se siguen produciendo fuera del centro, pero que también hubiera alumnos que tuvieran la opción de seguir estudiando dentro del propio centro. Ha hablado de esos Hagwon, que son las academias consideradas allí, pues hay muchos padres que lo único que quieren es llevar a sus hijos al Hagwon, pero ¿cómo describiría estas academias de extraescolares tan profesionalizadas que hay en Corea? Sí, yo creo que para aquellos que nos estén escuchando que no hayan ido nunca a Corea, yo creo que si van a
a Seúl les asombraría ver edificios enteros, porque no estamos hablando del concepto que tenemos aquí en España de clase particular, ¿no? Bueno, de un profesional, de un estudiante que va a casa de aquel alumno que va mal para darle clase de refuerzo para que pueda recuperar o apoyarle. No, estamos hablando de auténticas instituciones, o sea, de centros de 6, 7 plantas, con todas las plantas dedicadas a clases de refuerzo. Lo que estamos hablando con los Hakuon estamos hablando de prácticamente un sistema educativo en paralelo, de un sistema, de hecho, o sea, a veces se denomina en inglés shadow education, educación en la sombra. Es un sistema educativo que está funcionando en paralelo, de forma complementaria al sistema oficial. Y son academias privadas que ofrecen servicios de refuerzo de todas las asignaturas, pero principalmente aquellas de las cuales vayan a ser luego evaluados los alumnos. Y básicamente, en muchos casos lo que supone simplemente es repetir las actividades que se han llevado a cabo en la escuela y preparar para los exámenes, preparar para la realización de exámenes. Y hasta ahora hemos hablado de este sistema educativo de Corea. ¿Y cuáles diría que son puntos positivos y cuáles son negativos de este sistema educativo de Corea? Hay un elemento muy positivo que es el hecho de que a nivel social se acepta la educación como el principal elemento de ascenso en la escala social. Y por tanto, hay como mínimo la creencia o la aceptación a nivel social del criterio meritocrático para poder ascender dentro de la sociedad coreana, en la que el estatus es muy importante, la opinión de los demás es muy importante, en la que si intercambias una tarjeta con alguien, esto es el truquillo para los que os dediquéis a negocios y me estéis escuchando, siempre si os dan una tarjeta en Corea de negocios, siempre mirad la tarjeta o haced ver como mismo que estáis haciendo la tarjeta, porque es muy importante conocer conocer cuál es la posición de esta persona respecto a los demás. Entonces, la educación en Corea se considera uno de los elementos principales que permite ascender dentro de esta escala social. Yo creo que es algo positivo para una sociedad eso. Claro, la cuestión es que, bueno, elementos positivos también, que el hecho de que se consigue con el principal mecanismo de ascenso social lo que lleva es a que los hogares inviertan de forma muy fuerte en educación, a que los alumnos se esfuercen de forma voluntaria o involuntaria, eso es otro tema, pero que los alumnos se esfuercen por conseguir unos rendimientos elevados y de hecho por eso Corea obtiene buenos resultados en los estudios informes de PISA, de TIMSS, bueno, tienen rendimientos elevados en comparación con otros sistemas educativos, pero bueno, no tiene tampoco ningún secreto, no tienen ningún secreto, es dedicar muchas más horas a estas actividades. Si dedicáramos en España las mismas horas a realizar estas actividades que en Corea, obtendríamos exactamente la misma puntuación. La cuestión es si vale la pena, ¿eh? La cuestión es si vale la pena porque los rendimientos son decrecientes, es decir, cada hora adicional que añades de estudio suma muy poquito más al resultado final. Pero bueno, claro, si al final lo que estamos hablando no es tanto de aprender, sino de tratar de conseguir el 0,02, que es lo que me permite pasar por delante del que yo quería, pues entonces dentro de esa lógica sí que tiene sentido. En el gran dispendio económico, la inversión que existe en Corea en educación. Por tanto, en cuanto a cuestiones positivas, bueno, pues que tiene un efecto positivo sobre el nivel de esfuerzo de los alumnos, el rendimiento a nivel medio es más elevado, por tanto el nivel de conocimientos es elevado y proporciona al mercado laboral y al propio sistema educativo futuros profesionales cualificados, desde luego. Ha mencionado los informes PISA, etcétera. Corea del Sur tiene muy buena fama a nivel internacional. Hay muchas veces que, por ejemplo, en España se han visto artículos escritos en periódicos en los que periodistas dicen pues, que deberíamos intentar de alguna forma copiar otros sistemas educativos y entre ellos a veces se menciona el de Corea. ¿Qué piensas sobre esto? Enlaza un poquito con lo que comentaba anteriormente. El sistema coreano tiene algunos elementos positivos, y tiene algunos elementos que no son tan positivos o que son negativos directamente. Corea consigue tener estos resultados tan elevados a la edad de 15 años, que es la edad a la que pasan el informe PISA, porque existe una gran competitividad entre los propios alumnos y entre los hogares. En competitividad en cuanto a cuántas horas de estudio realizas, en cuanto a cuánto estás invirtiendo y todo por conseguir esa puntuación, ese poquito más de puntuación que te permita acceder pues, a ese instituto al que querías entrar y sobre todo que la clave está en conseguir acceder a la universidad a la que tú querías acceder. Buena fama, es que no sé, se tiene buena fama por los resultados, pero
rara vez leerás un artículo en el que pongan a Corea como el modelo a seguir. Porque los elementos negativos, en muchos casos, son muy negativos. Si consigues rendimientos muy elevados a costa de niveles de estrés muy elevados en los alumnos y de los propios hogares, de hogares que se tienen que endeudar para poder seguir el ritmo de gasto, depresiones entre alumnos, falta de tiempo para desarrollar actividades sociales que son propias del desarrollo personal en una época muy importante de la vida de las personas, es la adolescencia. Y bueno, en casos extremos, que eso también suele aparecer en la prensa, llegar hasta el suicidio, ¿no? Las tasas de suicidio en Corea son elevadas entre los adolescentes. Entonces, cuando se ponen estos elementos en una balanza, pues hay pocos países, yo en España nunca he leído ningún artículo que diga que el modelo a seguir sea el coreano. Efectivamente, consigue un resultado muy elevado, pero ¿a qué coste? ¿A qué coste? Y lo que demuestra la evidencia internacional es que existen otros modelos para conseguir exactamente los mismos resultados o resultados parecidos. Por lo tanto, buenas famas, sí, pero no se pueden ocultar, pues bueno, el lado oscuro, si lo quieres ver, de ese modelo. Que todos los sistemas educativos tienen lado oscuro, el nuestro primero. Hablamos de la educación universitaria. En Corea, mucha gente la reduce la palabra SKY, la cual encontramos las iniciales de las 3 mejores universidades, Seoul대, Goryeo-dae y Yonsei-dae. ¿Y por qué todos los estudiantes tienen como meta ir a estas 3 universidades? Ya, aquí hay una cuestión que creo que hay que aclarar primero, que se considera la élite de las universidades coreanas, Seoul, Goryeo y Yonsei, pero la élite de la élite en Corea directamente no se plantea ir allí, trata de irse a Estados Unidos. De hecho, es una de las comunidades de estudiantes internacionales más grandes que hay, la coreana, estudiantes coreanos en Estados Unidos. Dicho esto, efectivamente, en Corea existe una gran competición por acceder a estas 3 universidades, no solo a estas 3. Yo diría que hay un grupito como de 10 universidades de mucho prestigio, pero bueno, se juega con este de Sky, ¿no? Porque hace gracia, que es igual que el cielo, ¿no? Que es como llegar al máximo, ¿no? La Universidad de Seúl, que es una universidad pública, y de hecho es la que está yo diría que incluso está por encima de Goryeo y Yonsei, porque además tiene la ventaja de que es más barata que Goryeo y Yonsei, que son privadas. Luego están las de Goryeo y Yonsei, y bueno, y luego tendrías algún instituto tecnológico también, que son muy prestigiosos. Pero bueno, si existe una gran competitividad por acceder a estas universidades, no solamente por la calidad de educación, que son muy buenas universidades, pero claro, la cuestión ¿es la calidad de la educación lo que hace que exista esta competitividad o es directamente la posición social que adquieres una vez sales de estas universidades? En muchos casos, el estudiante coreano estará dispuesto a no estudiar aquella carrera que quería estudiar si eso le permite acceder a la universidad a la que quería acceder. O sea, el marchamo de calidad es tener el sello de Seoul, Goryeo o Yonsei. No es tan importante haber estudiado filosofía o economía o sociología o la carrera en cuestión, sino para poder pertenecer a ese club porque te abre muchas puertas con posterioridad. Hablando del estatus que te aportan los estudios, quería relacionar lo que acaba de comentar con la próxima pregunta porque he notado, y por ejemplo tengo amigos en Corea del Sur que han estudiado una carrera que no tiene nada que ver con unas oposiciones a las que se quieren presentar simplemente porque así creen que van a tener un trabajo estable y que van a poder pues, vivir a un nivel mayor, y a lo mejor se pasan años, como nos pasa aquí en España también con las oposiciones, estudiando para esas oposiciones, pero la competitividad allí yo creo que llega, pues como hemos comentado en otros niveles, tanto en la educación secundaria como en la universidad, a otros niveles que no conocemos en España. Mientras ibas haciendo la pregunta, suerte que lo has matizado, pero si no, lo que yo te iba a preguntar es si estabas hablando de Corea o si estabas hablando de España, porque este tipo de fenómeno también sucede aquí, la búsqueda de un trabajo estable y seguro por encima del desarrollo de la vocación que pueda tener uno. También es cierto, ojo, hay personas que se presentan en oposiciones porque el puesto de trabajo que se ofrece en el sector público es el puesto de trabajo al que ellos optaban y por el que querían y por el que estudiaron lo que estudiaron. Eso también es así. Pero bueno, es verdad que en Corea existe
se acumula, yo creo, la propia educación desde que eres pequeño, esta competitividad puede acceder a los puestos de administración también existe. El hecho de que funcione también un sistema de posiciones tan duro, yo creo que está relacionado, uno, con esta cultura, que además es ancestral. O sea, el hecho de realizar exámenes desde la Edad Media. En Corea el acceso al funcionariado se realizaba a través de oposiciones. Es decir, es algo que se ha venido arrastrando a lo largo del tiempo. Y por otro lado, el hecho de que haya tanta competitividad no viene solo por el lado de la demanda, que es en este caso por el lado de los trabajadores, de los graduados, que pueden estar interesados en tener un trabajo estable, teniendo en cuenta que estamos hablando de un país bastante más liberal en cuanto al sistema económico que los que tenemos aquí en Europa, por tanto, con un estado de bienestar más pequeñito y, por tanto, con mayor inseguridad en el mercado laboral. Y, por tanto, el incentivo para poder acceder a un trabajo estable y condiciones garantizadas, a lo mejor pudiendo ganar menos que en el sector privado, pero en condiciones garantizadas, el incentivo seguramente es fuerte. Pues por un lado tenemos eso, pero por el lado de la demanda, pero por el lado de la oferta lo que tenemos es que al tratarse también de un estado relativamente pequeño en comparación con el tamaño de la economía coreana, el número de plazas ofertadas es menor y por tanto, la competición es aún mayor. Tienes más gente demandando y tienes menos plazas que se están ofreciendo y por tanto algún mecanismo se tiene que establecer para regular el acceso a estas plazas y el mecanismo por el que se ha optado es el de las oposiciones. Hemos hablado varias características del sistema educativo de Corea y obviamente este sistema está muy relacionado a la cultura de Corea y la sociedad, ¿no? Y también creo que la familia también ocupa una parte importante de esta característica. Pues le quería preguntar, la familia tiene mucha influencia en la sociedad coreana, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, ¿cree que los estudiantes son libres a la hora de elegir su futuro? La influencia de las familias sobre la toma de decisiones de los hijos y sobre el nivel educativo que completan los hijos es muy fuerte en cualquier país del mundo. O sea, en cualquier país en el que trates de relacionar la correlación, que estudie la correlación entre el nivel de estudio de los padres y el nivel de estudio de los hijos, verás que es muy elevado. En Corea, naturalmente, esto también sucede. Y más en un país en el que están muy involucradas las familias. En el estudiante os lo comentaba que especialmente la madre juega un papel fundamental en el hecho de acompañar a los hijos en el estudio, de que vas incluso despierta hasta tarde para ayudarles si necesitan beber algo, si necesitan que les traigan algo, asegurándose de que estén cómodos, dando ánimos. Pues si son libres los alumnos, bueno, la cuestión es que es el sistema en el que viven. Y libres, ¿les gustaría hacer otras cosas? Bueno, a todos cuando somos jóvenes nos gustaría hacer otras cosas, seguramente, más que pasar muchas horas estudiando. Pero a lo que habría que plantearse es la alternativa. Si no estudiaran, si decidieran dejarse ir dentro de este sistema, ¿realmente serían libres cuando crecieran? ¿Podrían optar a algún puesto de trabajo? ¿Podrían tomar decisiones y no ser dependientes de ayudas del Estado? Por tanto, sí, es cierto, el sistema empuja y el lugar en el que nazcas empuja que tú tomes ciertas decisiones educativas, pero eso sucede tanto en Corea como en España, como en cualquier país en el que pienses, pero sí, al tomar un papel tan relevante, tan importante de las familias dentro del proceso educativo en Corea, al estar tan involucradas y ser tan importante, no solamente para el alumno, sino para la familia, el nivel educativo que alcance el hijo, por una cuestión también de estatus social, no tanto de desarrollo del individuo a nivel personal, sino por mantener el estatus social, pues sí es posible que la relación sea un poquito más fuerte ahí, entre el nivel educativo de los padres, el tipo de educación que tengan los padres y el nivel educativo que tengan los hijos. Si bien en Corea todos los padres de cualquier entorno socioeconómico tendrán como objetivo que sus hijos, si pueden, accedan a una de las universidades. Y de ahí que pues, el 90%, 90 y tantos por ciento de los alumnos acaben bachillerato. Ha comentado a lo largo de la entrevista varias similitudes que hay entre quizás pues que pueda suceder entre España y Corea o incluso entre Corea, España o cualquier otro país con cualquier sistema educativo, pero ¿cuáles cree que son las similitudes que ha podido encontrar que se noten más entre ambos sistemas, el español y el coreano?
el sistema de profesorado es distinto, la aplicación de la repetición de cursos es muy distinta, la tasa de fracaso escolar es muy distinta, la tasa de abandono escolar prematuro es muy diferente. La jornada escolar aquí en España es bastante larga. La jornada escolar en Corea también lo es, de 8 a 4 de la tarde es una jornada escolar relativamente larga, eso sería otra similitud. Pero más allá de eso, la clave está en lo que sucede dentro de las aulas y cómo se aplican las políticas. Y allí sí que las políticas se han aplicado de forma muy distinta. Yo creo que una de las similitudes que podría haber habido hace años sería el respeto al maestro, ¿no? Pero tú que eres profesora habrás visto que ha ido modificándose mucho ese respeto aquí en España, pero en Corea, sin embargo, pues cuando entra el profesor, muchas veces el alumno se tiene que levantar en la educación primaria, por ejemplo, y esas cosas aquí ya no se ven. Este tipo de, más que de respeto, de disciplina, diría, aquí no la tenemos en España. En Corea se tiene, pero la tendencia también es a que se vaya perdiendo. Y en este sentido también tiene mucho que ver el hecho de que existe este sistema educativo en paralelo, que hace que muchos alumnos estén desmotivados en clase porque saben que una de dos ya lo han estudiado hace unas semanas o hace unos meses o el año anterior, ya se lo saben lo que les explican en el colegio porque se lo han enseñado en el Hagwon, en la academia, o bien saben que se lo van a explicar luego y por tanto lo van a escuchar 2 veces y por tanto el grado de motivación no puede ser muy elevado y por tanto cuando estás poco motivado pues no, en clase no estás tan atento y seguramente el grado de disciplina no está elevado. También es verdad que con este sistema en el que están tan presionados los alumnos, los padres también esperan mucho de los profesores y existe presión sobre los profesores por parte de algunos padres también que exigen que tienen que sacar lo máximo de sus hijos. No están muy preocupados por si van a conseguir acceder o no a la universidad o a sacar las mejores notas. Por tanto, la cuestión es que, a pesar de que exista esta disciplina y este respeto al profesor, sí que es verdad que los indicadores de los que disponemos a nivel internacional, los alumnos coreanos lo que muestran son niveles de satisfacción muy bajos con su vida. Pocos niveles de satisfacción con su vida y con su vida escolar. Pues muchas gracias, Álvaro, por hacernos un poquito de caso ahora que estamos cada uno en casa y que supongo que tendrás un horario difícil porque tú también eres profesor y esperamos poder entrevistarte más cara a cara en algún momento en el que podamos pasar por Barcelona porque tú estás allí en Barcelona y nada, eres bienvenido al programa siempre que quieras volver. Pues muchas gracias a vosotras, la verdad es que he estado muy a gusto y encantado de que exista un programa que se centre en la cultura coreana, que es una cultura que tiene que es muy interesante y que tiene además muchas similitudes, más de lo que se pueda creer los espectadores con la cultura española. Creo que los coreanos son más mediterráneos de lo que nosotros creemos y nosotros somos más coreanos de lo que los coreanos piensan. Sí. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.